Hola, hola. Aquí vamos con el capítulo 21 y del capítulo 20 que estuvo súper emocionante para mí, como todos los capítulos de este libro. Lo impresionante de esa situación con Savannah, que quería un caballo diferente y cómo se hizo toda esa bola de nieve más grande, se fue haciendo más grande, se fue haciendo más grande cuando la mamá le estaba proponiendo cosas, que le iba a dar regalos, que le iba a comprar tal cosa. Y luego el padre se pone irritado y enojado con eso y la regaña y le dice que nunca más lo va a hacer y luego la niña se quiere arrepentir. Estuvo lindo cómo es el proceso donde hay que ver los sentimientos de la niña. La niña parecía que estaba siendo berrinchuda, sin embargo posiblemente tenía mucha ansiedad de montar un caballo con el que ella no estaba familiarizado, pero sus sentimientos y las diferentes perspectivas no fueron tomadas en cuenta. Y también cuando las niñas vienen a decirle a Shefali, ¿te fijaste cómo se portaban los papás? Contenerse ella para no decir lo que uno está acostumbrado a decir, sí, ¿verdad? Qué groseros o qué grosera la niña, y empezar con el juicio y la crítica, ¿no? En vez de tratar de entender ambas partes y aprender de este tipo de ejemplos, ¿no? Que presenta la vida, que es un ejemplo que pasa con mucha frecuencia. Pero aquí vamos con el capítulo 21. El capítulo 21 se llama De la disciplina a los límites fundamentales. Ya lo leí y está buenísimo. Vamos a ver qué jugo le sacamos a esto. Una vez que he aprendido a sintonizar con usted y con los hijos, la siguiente tarea importante de la educación es casi tan sagrada como la conexión. Es el arte y disciplina de crear límites. Observe que digo la disciplina de crear límites, no el arte de disciplinar. Mientras que esta última expresión se centra en cambiar a los hijos con la disciplina, la primera se centra en disciplinarnos a nosotros para cambiar. Mi libro Sin Control hace hincapié en el hecho de que las estrategias para disciplinar son meramente un medio de control y manipulación. Nuestra falta de comprensión sobre cómo crear límites adecuados es lo que provoca lo que denominamos problemas de disciplina, como si fuera culpa del niño. Esta es la lección más importante de este capítulo. Todos los problemas de disciplina con los niños ocurren por una falta de disciplina de los padres. Es realmente en la disciplina de los padres donde debemos intervenir, no en la del niño. Pienso que establecer límites es una de las tareas más difíciles de la educación. Cuando lo intentamos tendemos a ser demasiado estrictos o demasiado laxos, sin saber cómo crear las condiciones adecuadas para que los niños se desarrollen con plenitud. Los niños necesitan estructuras y predictibilidad en su vida. La estructura básica del día deben establecer a los padres y debería obedecer tanto a las necesidades particulares del niño como a las de la familia en conjunto. En este marco, no obstante, debe quedar mucho espacio para la espontaneidad, el juego sin estructurar y la diversión. Cuando los hijos se ven ante situaciones imprevisibles, probablemente se dé algún tipo de comportamiento no deseado. En tales ocasiones, la responsabilidad de lidiar con los siguientes tormentas emocionales inevitables en momentos de cambio y agitación recae en los padres. Si establecemos límites claros, coherentes y sensatos para los hijos, no habrá necesidad de estrategias disciplinarias. Nuestra falta de comprensión de lo que es un límite y cómo crearlo es la causa de muchos conflictos y caos en el hogar. Nos guste o no, dominar el arte de establecer límites es esencial para que exista la armonía. El problema es que mientras que muchos de nosotros somos torpes a la hora de poner límites, a otros directamente nos incomoda hacerlo. No obstante, colocar correctamente esta pieza es vital. Del mismo modo que la conexión con los hijos les ayuda a sentirse seguros, los límites adecuados también les hacen sentirse protegidos. Queremos eso para los hijos, ¿no? Seguridad y protección. No se puede establecer un límite que no se respeta. Al oír la palabra límite, probablemente asuma que hablo de poner límites a los niños. Sin embargo, siempre empiezo por los padres. Me preocupa menos la comprensión de los límites por parte de los hijos y más nuestros límites internos. Cuando los hijos se pasan de la raya, no se trata tanto de que ellos estén donde no toca, sino nosotros. Si se está preguntando qué quiero decir en realidad, significa que la relación con nuestros propios límites no es muy clara. La línea entre lo que consideramos apropiado y lo que consideramos inapropiado no está firmemente trazada en nuestra mente ni en nuestro corazón. Nuestra incapacidad de establecer un límite claro es la razón por la que los hijos violan nuestros límites. Como ocurre con todos los aspectos de la educación consciente, la desalineación empieza en nosotros.
Naturalmente, los padres no se muestran contentos cuando les digo que los hijos no respetan sus límites porque ellos mismos se muestran ambivalentes con los mismos. Piensan que son claros, pero no se dan cuenta de la cantidad de mensajes contradictorios que envían a los hijos. Si los hijos pudieran contar lo confusos que les parecemos, captaríamos la dificultad de vivir con nosotros, especialmente cuando se trata de límites. Nuestra falta de claridad y cohesión contribuye a los conflictos en el hogar y alimenta nuestra tendencia, refleja a culpar y a reaccionar cuando los hijos desobedecen o nos desafían. Ambas partes pierden como resultado de esta falta de claridad por nuestra parte. Los hijos se sienten incomprendidos e invalidados y nosotros nos sentimos ignorados e indefensos. La diferencia es que el veneno de los padres nos otorga el indebido poder de desatar nuestra venganza de la manera que estimemos oportuna sin prejuicio de cómo empezó la confusión. Mi clienta Patricia, madre de 2 niños de 5 y 7 años de edad, presentaba dificultades para acostar a los niños por la noche y a menudo se pasaba unas horas en su dormitorio intentando persuadirles para que se durmieran. La hora de irse a dormir se había convertido en una pesadilla para toda la familia. Cuando le pedí que me describiera la rutina, dijo: cuando acuesto a Julia y a Steven, prometo leer los 2 cuentos y cantar 2 canciones del Mago de Oz, su película favorita. Apenas termino de hacerlo, ya están pidiendo que cante otra canción. Luego 3. Luego 4. Enseguida ya les estoy gritando. Ellos están llorando y la experiencia se ha convertido en una pesadilla. Le pregunté: cuando pactas los 2 cuentos y las 2 canciones, ¿cierras el trato con un límite claro en tu cabeza? Por supuesto, respondió, pero cuando me suplican me digo: ¿por qué voy a negarme? Son tan encantadores que no me importa cantar una más y ya no puedo decirles que no sin sufrir. Patricia no era clara con los límites. Como muchos padres, el límite que establecía no era realmente un límite, era algo flexible, controlado por los estados de ánimo de los niños. Podemos optar por ser flexibles, pero debemos aceptar que no podemos apagar el botón de la flexibilidad en cuanto nos plazca, porque naturalmente los niños reaccionarán al cambio. En el caso de Patricia, la flexibilidad no era una elección consciente, razón por la que se molestaba cuando los niños no respetaban la línea. Le expliqué: un límite es algo que debemos sentir física y energéticamente. O bien existe o bien no existe. Tú, no tus hijos, eres quien decide si trazas la línea sobre arena o sobre roca. Una vez que tienes claro si es sobre arena o sobre la roca, lo demás queda también aclarado. Patricia asintió con la cabeza. Sí, empiezo con una línea sobre roca y luego se disuelve como si fuera arena. Me siento mala madre cuando le digo que no, pero cuando acabo gritándolos, entonces sí que me siento como un monstruo. Tus hijos hacen exactamente lo que deben hacer, le aclaré. Se divierten y te piden más diversión. Es lo que les corresponde. No se están portando mal por no abandonar la diversión. Tú eres la que se muestra ineficaz porque no respetas tus propios límites. Los niños captan nuestra incoherencia, especialmente cuando se basa en el miedo de que no les gustemos o de ser egoístas. La razón por la que nos enfadamos con ellos cuando se saltan los límites es que nos obligan a enfrentarnos a nuestra poca voluntad de defendernos y más que eso, de defender lo que creemos correcto para su crecimiento. Una vez que nos aclaramos sobre lo que queremos que ocurra, no hay dificultad para comunicarlo. No estoy aludiendo a un sentido de lo que es correcto según los principios morales, sino solo a saber en nuestro interior qué decisiones son las correctas para nosotros y nuestros hijos en base a nuestro crecimiento hacia una conciencia plena. Si los niños van a beneficiarse de 9 horas de sueño, entonces debemos esforzarnos por crear las condiciones que se las proporcionen, sin necesidad de convertirlo en un campo de batalla, claro. Todo depende de la cantidad de tiempo y energía que invirtamos en reflexionar sobre lo que los niños necesitan para crecer y sobre la mejor manera de proporcionárselo. Si los hijos pudieran expresar sus pensamientos, dirían algo así: «Hey, padres, ¿podrían tener todo más claro y decirme qué es con todo esto? Un día sí y otros días no. ¿Dónde está el verdadero límite? Que no los influyan ustedes nuestros estados de ánimo ni nuestras rabietas. Solo los ponemos a prueba para comprobar si saben de lo que están hablando. Cada vez que sí lo sabes, seguramente nos relajaremos, aunque tal vez no lo hagamos sin presentar batalla, porque estamos intentando descubrir dónde está el límite. En realidad no soportamos, no nos gusta pelearnos. O sea, que cuando más claros sean ustedes, menos me opondré, lo prometo. Pero no se pongan en plan de dictador. Sean amables y cariñosos al poner límites. Sean pacientes con nosotros mientras aprendemos y sobre todo, perdónenme cuando me pase de la raya.
¿Cuál es el propósito del límite establecido? Si somos sinceros, gran parte del tiempo ni siquiera somos conscientes de la verdadera razón de los límites que imponemos a los hijos. La mayoría de restricciones son reacciones reflejas del momento presente, lo cual significa que tienden a basarse en lo cansados o angustiados que estemos. No se han pensado para servir un propósito. Me gusta ayudar a los padres allá del propósito de un límite preguntándoles estas dos preguntas. ¿El límite es útil para la propia identidad de los padres y del hijo, no solo para el ego de los padres? ¿El límite es negociable o es innegociable? Cuando nos planteamos estas dos preguntas, nuestras motivaciones ocultas al poner límite y el miedo que suele subyacer tras estas restricciones emergen a la superficie luego. Cada límite que establecemos para los hijos debe originarse en el propósito de su óptimo desarrollo. Un límite no debería fijarse solo para nuestra comodidad o por practicidad, ni porque estamos angustiados. Algunos límites fomentan las habilidades personales, otros sirven al ego. Las restricciones que fomentan habilidades personales ayudan a los hijos a vivir, fortalecen su resistencia y les capacitan para sentirse seguros. Como parte del orden general de las cosas, ayudan a los hijos a convertirse en individuos bien formados, capaces de funcionar y contribuir en la sociedad. ¿Cuáles son los límites que fomentan las habilidades personales? Si bien cada familia debe definir los suyos, compartiré algunos que se basan en mis años de experiencia como terapeuta familiar y madre. Límites que fomentan las habilidades personales. Respeto por uno mismo, cuidado de higiene y sueño. Respeto por el entorno, habitación y casa ordenadas. Respeto por la mente, el proceso de educación formal o informal. Respeto por la familia y la comunidad, conectar y contribuir a la sociedad. En estas áreas explico a los padres, conviene establecer límites con claridad, calma y sensatez. Hay que sintonizar con el propósito más elevado de cada restricción y centrarse en él. Cuando los hijos nos pongan a prueba y se rebelen, hay que recordar el propósito de mantenerse firme. No se trata de un capricho del momento, ni un capricho nuestro o de los hijos, sino de lo que sirva a su propio bien. Sin gritar, debemos tener presente el bienestar de los niños y comunicar esta intención. Los padres preguntan, ¿y si mi hijo se niega a ir al colegio? Bueno, primero hay que tener claro de dónde surge la negativa. Se trata de un desafío o de una necesidad psicológica genuina. Si es lo último, entonces no sirve un apaño. Pero si es lo primero, como usted sabe que se trata de un área de crecimiento que va a fomentar las habilidades personales del niño, debería hacerse respetar el hecho de que recibir una educación es una tarea importante en la vida. Fiel a esta visión, podré ser flexible en relación con el modo en que esto se manifiesta en la vida de su hijo en particular, ya que no cada colegio se adapta a cada niño, como tampoco cada carrera puede adaptarse a cada adulto. Esto puede significar que debe dedicar tiempo y ayudarle a prepararse para esta gran tarea, facilitándole la transición. Tal vez pueda crear juegos de roles durante el mes previo al primer día o ayudar al niño con habilidades como la comunicación con los maestros y compañeros para que la transición resulte menos estresante. Independientemente, una vez que haya decidido que negarse a ir al colegio por comodidad o practicidad no es una opción, su hijo lo comprenderá y obedecerá. Es posible que se muestre angustiado y asustado, pero sabrá que debe recurrir a la fuerza de cumplir este ritual de paso normativo. Normativo significa que sea el mejor. No significa que sea el mejor, solo que está establecido socialmente en este momento. En ocasiones, nuestro miedo al miedo del niño afecta a nuestra capacidad de mantener límites claros y coherentes beneficiosos para los hijos. ¿Y si al niño no le gusta bañarse y opone resistencia? Si tiene usted claro el potencial de esta medida para fomentar las habilidades personales del niño, deberá mantenerse firme. Es posible que el niño tarde un tiempo en acostumbrarse a bañarse, pero acabará comprendiendo que es un acto de cuidado personal sagrado porque usted encarnará la importancia del mismo en su propia vida. Al principio puede que deba ser creativo para ayudar a su hijo a descubrir la alegría de las burbujas, o que deba permitir que se duche con usted para ver cómo usted disfruta con ello, para acabar interiorizando el poder de la limpieza y el amor a uno mismo. El mismo principio es aplicable al cepillado de los dientes. Tal vez al comienzo deba dedicar media hora de su tiempo a esta actividad, en lugar de solo 10 minutos. Si cree que cepillarse los dientes responde a un bien para su hijo, debe estar preparado para hacer lo necesario para ayudar al niño a adoptar esta práctica. Nótese que no he incluido aficiones ni actividades extraescolares en la lista. Si bien estas pueden ser útiles para fomentar las habilidades personales del niño,
no son obligatorias. Por tanto, deberían responder a los intereses del niño y no a los caprichos de los padres. Sea prudente a la hora de establecer límites de este tipo. Es importante que se pregunte, ¿la presión con esta actividad viene de mi ego o de las necesidades de mi hijo? Si lo reflexiona así, le será más fácil decidir qué es verdaderamente importante y qué no lo es. A menudo advierto a los padres que si presionan con una actividad o afición que no sea para fomentar las habilidades personales del niño, deben estar preparados para ser flexibles sobre la manera en que el niño vaya a seguir con ella. Por ejemplo, si desean que toque un instrumento y le arrastran a las clases, al menos ofrézcale opciones flexibles sobre las veces que ensayará a la semana, etc. Al final, solo cuando al ser humano se le ofrece la oportunidad de tomar decisiones sobre su vida, se hará responsable de ellas y crecerá. Vamos a hablar del siguiente tema que debemos tener claro al poner un límite. ¿Hasta qué punto es negociable? Los padres son los que deciden. Si cepillarse los dientes y bañarse a diario son acciones negociables, entonces los padres no deberían pretender que no lo son. Los padres de un chico de 14 años estaban desconcertados porque no se cepillaba los dientes periódicamente. Cuando les pregunté si habían invertido el tiempo y la energía para cerciorarse de que comprendía la absoluta necesidad de llevar a cabo esta acción por su bien, contestaron que no tenían ni idea de que debieran haberlo hecho. No es de sorprenderse, entonces, que los hijos no copien nuestra manera de vivir y de ser es porque no nos hemos tomado la molestia de comunicárselo de manera consciente. Los hijos imitan nuestro comportamiento, nuestras acciones deben estar en sintonía con nuestras creencias. No podemos hablar sin dar ejemplo, o los hijos acaban viendo la falta de coherencia. Cuando la ven, resulta extremadamente difícil restituir aquella norma, no importa de qué tipo sea. Al decidir que un límite va a ser innegociable, sean consecuentes. Les garantizo que no les va a obligar a comprometerse. Yo digo a los padres que estén seguros antes de decir que un límite es innegociable. Pocos están preparados para el tipo de compromiso total requerido. Para ayudar a los padres a comprender lo comprometidos que deben estar, les pido que piensen en cómo se sienten cuando sus hijos se hacen daño. Si se tratara de algo grave, ¿dudarían en llevarlo a urgencias? ¿Decidirían no llevarlo porque el niño llorara sin cesar y dijera que lo hacían para hacerlo enfadar? Del mismo modo, una vez que decían que un límite es innegociable, deben mantenerse firmes. Con demasiada frecuencia afirmamos que nos comprometemos con un objetivo. Luego, cuando las cosas se complican, como cuando los hijos insistentemente se entretienen, protestan o se angustian, lo tomamos como señal para dejar de insistir. ¿Dónde encajan las consecuencias y el castigo? Un padre me pidió que le ayudase a instaurar el sistema del rincón de pensar con su hijo de 6 años. Le informé, si buscas a alguien que te ayude con este sistema, no soy la persona que necesitas. Yo tampoco, no. Contestó, ¿me estás diciendo que no deberíamos enviar a los hijos al rincón de pensar bajo ninguna circunstancia? Le expliqué que soy totalmente en contra de aislar a los niños enviándolos a un rincón, un taburete o la escalera cuando se les quiere castigar por un incidente aislado, como cuando se portan extremadamente mal en la mesa y los padres necesitan pedirles que se vayan para que el resto pueda comer. Intrigado, el padre continuó, pero ¿cómo aprenderá el niño? Le hice reflexionar. ¿El uso de la fuerza es lo correcto o es lo más fácil? Aclarando mi posición, proseguí. La educación tradicional desde siempre ha apoyado el uso desaforado del poder parental. Citando versos bíblicos, se consideran buenos padres los que mayor control ejercen sobre los hijos. La educación consciente va en contra de estos métodos arcaicos de tratar a los niños. Del mismo modo que América es un país fundado en los principios democráticos que han sido terreno abonado para la innovación, también la familia, un país por derecho propio, debe apartarse de regímenes dictatoriales. El castigo, los rincones de pensar y las amenazas arbitrarias para avergonzar y acallar a los hijos no son signos de una educación efectiva, sino de un sistema descuidado y repetitivo. Cuando los padres ven lo inflexible que me muestro con mi enfoque, muchos reaccionan. Al fin y al cabo, pone de relieve cómo les educaron a ellos. Muchos protestan, bueno, a mí me pegaban con varios palos y aquí estoy. Los que han conseguido triunfar en la vida lo utilizan como rasero. No sé qué siempre. Yo he salido normal, o sea que no sería tan mala cosa, ¿no? Las razones por las que los padres deben justificar la manera en que les educan son diversas. Para empezar, les permite atribuir a sus padres cierta medida de idealización, cosa que les ayuda a seguir creyendo en la bondad de los padres. Además, así pueden reaccionar al dolor que sintieron de pequeños y sentir que al final valió la pena. Al fin y al cabo, sufrir todo aquel dolor inimaginable por ningún motivo excepto la ignorancia de los padres es difícil de digerir. Muchos padres son incapaces de reunir el valor y admitir
Me gritaban y me avergonzaban y crecí con miedo, inseguridad y sentimiento de culpa. O la razón de mis padres con las drogas y el alcohol es que nunca me trataron como un ser soberano en mi casa ni me permitieron tener mis propios sentimientos. A menudo el precio de aceptar el dolor de la infancia es demasiado alto. Es mucho más fácil negar nuestros verdaderos sentimientos y dar una imagen de felicidad. Para muchos, enfrentarse al ostracismo de su familia es un pensamiento insoportable. Seguir los métodos generalizados por disfuncionales y dañinos que resulten parece preferible a tener que pasarlo en soledad. Educadas para evitar la verdad, esas personas viven sin autenticidad, desprovistas de su verdadera identidad y aterradas al sentir lo que realmente sienten. El poder de los límites claros. Como estoy en contra del castigo infantil, ¿cuál creo que es una estrategia eficaz para enseñarles a comportarse bien? Creo en el poder de las consecuencias naturales y lógicas. No son imposiciones. No ponemos una consecuencia. Surgen directamente de la respuesta a la pregunta: ¿qué necesidad expresa el comportamiento de mi hijo? Una vez determinamos la necesidad subyacente, podemos conectar el efecto adecuado con la causa. Hay que vigilar. Es tentador intentar crear el efecto. Para que funcionen, las consecuencias no pueden estar vinculadas a nosotros, sino que deben surgir espontáneamente en relación directa con la necesidad expresada por el comportamiento. Antes de ahondar en las consecuencias naturales o lógicas, es importante centrarnos en los antecedentes del comportamiento de los hijos. Los antecedentes nos implican a nosotros únicamente. Están directamente relacionados con nuestra capacidad de crear normas coherentes y mantener límites claros. Cuando decimos crear un límite y nos comprometemos con él porque hemos considerado que sirve al interés del niño, debemos fijarlo con sensatez y basarlo firmemente en la realidad presente. Si ponemos como norma que el niño no puede jugar con dispositivos electrónicos más de 30 minutos antes de ponerse a hacer los deberes y el niño viola esta norma, es importante hacer valer la norma con coherencia y al mismo tiempo mostrar empatía. Existen múltiples maneras de llevar esto a cabo. Podemos llegar a un acuerdo con los hijos por el que se tome en cuenta su visión. Así, en caso de romper el acuerdo, saben que los móviles y las tabletas quedan confiscadas hasta que terminen los deberes. Otra manera es simplemente pedirles que entreguen los móviles al cabo de 30 minutos, asegurándoles que los recuperarán cuando acaben los deberes. Si el niño tiene una rabieta, los padres se mantienen firmes en su petición de apagar y entregar los dispositivos electrónicos. Mantenerse firme con las normas y límites no significa utilizar la coacción y la dureza, que pueden fácilmente lindar con el maltrato. En vez de ello, hay que ayudar al niño a implicarse con alegría y presteza. Por ejemplo, el padre puede apoyar al niño que aprende a cepillarse los dientes, quedándose a su lado mientras lo hace, encarnando con alegría su propio compromiso de cuidarse, tal vez dejando que el niño le cepille los dientes a él o a una muñeca. Resulta esencial que el ego no intervenga, ya que podrían crearse luchas de poder contraproducentes cuando se pretende un enfoque consciente. ¿Y si mi hijo se niega?, pregunta un padre. Respondo que el padre debe comprender que su hijo no está acostumbrado a unos padres que hacen respetar los límites. El niño seguramente tardará más en cumplir la norma voluntariamente. Los padres sencillamente deben mantenerse firmes y no marcharse hasta que se les haya entregado los dispositivos. Al poner una norma, es importante resistir la tentación de elaborar historias mentales sobre lo que pasa y empezar a sermonear o avergonzar al niño. Simplemente hay que mantenerse en el momento presente y repetir con calma la petición hasta que el niño se dé cuenta de que no nos vamos a ir sin que se cumpla. Cuando el niño ve que los padres van en serio, tarda menos en obedecer y va sintonizando con su responsabilidad en relación con los dispositivos electrónicos. La clave consiste en enseñar a los hijos temprano que hay ciertas normas que se deben cumplir. Estas deben incorporarse a la rutina diariamente sin mostrar dudas para que el niño las vea como principios vitales de ser una persona y mantenerse sano. Los padres deben mantener el compromiso. En ocasiones basta con afirmar: ahora debes cepillarte los dientes, luego leeremos los cuentos. La clave es mantener el límite con claridad y sin la carga del ego. No es fácil para los padres mantener la calma en este proceso, pero es esencial para establecer coherencia. Con el seguimiento del principio de si haces tal, entonces tal, el niño toma conocimiento de las consecuencias que siguen el orden natural de las cosas en el hogar. Una vez que los padres tienen clara una norma y que deben mantenerse firmes para hacerla cumplir, los niños comprenden el poder de las consecuencias y cambian su comportamiento. Insisto en que las consecuencias no son algo que damos al niño, son el resultado natural de las acciones del niño. Con este enfoque, la dependencia de premios y castigos se queda por el camino.
Su relación con los hijos se volverá tan sólida que se convertirá en el catalizador con mayor influencia en su crecimiento. Comprobará que cada vez debe hacer menos. Todo empieza con la manera en que los padres gestionan las normas en su interior. Lo que se viva en su hogar será el reflejo de ello. La mecánica para hacer respetar un límite. No suele gustarnos decir que no a los demás porque tememos que no nos quieran o se crea un conflicto. No solo resulta difícil decir que no en el momento, sino que puede costar incluso más mantenerse firme. Más arriba hemos planteado el hecho de que cuando decidimos que una norma es innegociable, es importante que dicha decisión venga de la reflexión para estar seguros de que su propósito sea el mayor desarrollo del niño y no se trate de fantasías, necesidades o intento de control por parte de los padres. Imagine que su hijo es alérgico al chocolate hasta el punto que la alergia supone un riesgo para su vida. ¿Le dejaría tomar siquiera un trocito pequeño? Todos los padres inmediatamente responderían, por supuesto que no. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo diría que no a su hijo deseoso de tomar chocolate? ¿Se mostraría hablando? Como mantener una forma de este tipo sirve un propósito elevado, los padres no temen que se les tilde de mandones ni malos. El miedo a que piense mal de ellos no es un problema en tal caso. A los niños puede no gustarles que les neguemos algo, pero cuando una situación es peligrosa para su vida, no hay margen para dudas. Les decimos algo como, sé que no comprendes mi motivo si no hace falta, un día lo entenderás. Únicamente debería emplearse un enfoque inflexible cuando algo es seguro. Si hay dudas, entonces la norma debería establecerse tras una negociación entre padres e hijos. El grado de rigidez aplicado ante el comportamiento depende de lo que yo denomino su cociente de negociabilidad. Para el uso del iPad, por ejemplo, los padres deben preguntarse si decir no protege la vida o la salud del niño. Como el iPad en sí no causa daño ni la muerte, está claro que la norma no debe girar en torno al dispositivo en sí, sino en torno a la cantidad de tiempo que los niños pasan utilizándolo. Como no es una cuestión de cara o cruz, hay que negociar. Pero cuando la norma se haya negociado, es nuestra responsabilidad hacerla respetar con las 3 Cs: claridad, coherencia y clemencia. También debemos estar dispuestos a renegociar la norma cuando convenga. Además, el comportamiento deseado debe ser encarnado por los padres. Noah, padre de Joshua, de 11 años, tenía dificultades para hacer cumplir a su hijo las normas de higiene. He repetido la norma tantas veces, decía, pero Joshua no escucha. Estoy harto de ser el malo de la película. Al notar su frustración, empaticé. Si te ves en el papel del malo, inevitablemente sentirás resentimiento. No obstante, si la norma significa salvar o mejorar su vida, de alguna manera deberías verte como el bueno. Imaginando que personificaba el propósito de su norma, Noah comentó, he reflexionado en el propósito de la norma. Creo que es lo que hay que hacer. Yo la aplico en mi vida, pero Joshua sigue sin hacer caso. ¿Qué hago? Expliqué que las negativas de los hijos son naturales. Nuestra tendencia es creer que los hijos no deberían oponer resistencia a nuestros deseos, pero si no lo hicieran serían obedientes y dóciles. Acostumbra preguntar a los padres, ¿por qué no debería oponer resistencia a tu hijo? ¿No se trata de un signo de psique sana, inteligencia y valentía? ¿Por qué quieres que tu hijo siga tus normas a ciegas? ¿No deberías darle motivos para que acepte lo que esperas de él? Nadie quiere educar hijos que no piensen por sí mismos. La cuestión es cómo respondemos nosotros a la resistencia. Ahora viene la parte más difícil, el compromiso a largo plazo, dijo Noah. Ahora es cuando se pone a prueba a los padres para ver hasta dónde están dispuestos a llegar para inculcar el comportamiento de la manera más consciente y cariñosa posible. Se trata de dominar el arte de mantener la palabra. No resulta fácil porque significa que no pasa nada más hasta que la acción requerida se complete. Cuando los hijos comprueban que no hay margen, cumplen. Por eso les resulta más sencillo seguir las normas del colegio que las de la casa, porque las condiciones son estrictas y se aplican en todo momento, sin excepciones. Deberás mostrarte así de serio con Joshua para que preste atención. Cuando mayores se hacen los hijos, menos en serio se nos toman, porque nos han visto bajar la guardia durante mucho tiempo. O sea que, sí, es posible que debas aceptar que le vaya mal un examen o que deje de ir a un entreno de baloncesto hasta que se dé cuenta de que no vas a echarte atrás. Noah tuvo que practicar para comprender qué significaba mantenerse firme. Presentó su plan a Joshua. Primero, el baño, después a la cama. El primer intento, el niño se mostró maleducado y respetuoso, negándose a seguir las instrucciones de bañarse solo. Este enfoque le pareció algo exagerado a Noah, ya que rozaba el control. Lo animé a mantenerse firme. En lugar de no permitir algo, debe decir llanamente, cuando te bañes tú y yo podemos acostarnos. Hasta entonces ninguno lo hará. Cuando Joshua vio que su padre no iba a ceder, se rindió.
Esto permitió a Noah mantener una conversación sincera con su hijo acerca de su salud. Acordaron ayudarse a cumplir la norma. Al cabo de una semana de adaptación, la hora del baño ya no era problema. Hay que dejar claro que hacer respetar una norma no significa castigar a los hijos, simplemente significa que creamos condiciones irrompibles. Es por eso que debemos pensar bien los límites y comprometernos solo cuando creamos en ellos completamente. Como se hace más difícil cambiar los comportamientos con el paso del tiempo, nos corresponde a nosotros establecer estos hábitos innegociables los primeros años. Una vez más, vemos que resolver nuestro conflicto interior reduce los conflictos con los hijos. Cuando aprendamos a personificar lo que enseñamos, resulta más fácil sintonizar con los hijos y crear un entorno en que todos tengan claro cómo proceder. ¿Cómo funcionan realmente las consecuencias naturales y lógicas? Una vez que